Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando un tema de actualidad, un tema interesante por todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero. La Biblia, que es la palabra profética que nos va enseñando, habla de los últimos tiempos. Jesucristo vino a la tierra hace 21 siglos. Todas las profecías se cumplieron en su primera venida, pero faltan otras profecías que tienen que ver con su segunda venida. Y hay señales que hablan de su pronto regreso. Hoy hablaremos de algo muy importante que debemos conocer. Si no se es cristiano, debemos saber que Dios es el creador de la humanidad, el creador de la tierra, el creador de las naciones, y no hay un gobierno sin la autorización de Dios. El mismo diablo no puede hacer absolutamente nada aquí en la tierra sin la autorización de Dios. Dios está en control de todo lo que está ocurriendo. Pero muchas personas no conocen de la Biblia, no conocen la profecía y no saben lo que está profetizado para el presente siglo en que estamos viviendo. Si somos cristianos, debemos caminar de acuerdo a la profecía. Por eso el tema de hoy tiene que ver con los problemas que se viven en la vida diaria, en personas, familias, gobiernos, ciudades, naciones enteras. La Biblia le llaman tinieblas. Son las tinieblas que están sobre la tierra y debemos aprender a movernos en medio de las tinieblas. Así que el tema de hoy es tiempo de tinieblas y estaremos revisando las Escrituras de una manera especial. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Realmente las tinieblas están en la tierra y nosotros somos la luz que iluminamos esas tinieblas porque Jesucristo es el que está viviendo dentro de nosotros, porque los cristianos le hemos dado nuestra vida y nuestro ser entero a Dios a través de la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vive dentro de nosotros. A través de su Santo Espíritu, Él habita dentro de nosotros. Y Él dijo que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz de la tierra. Y las tinieblas, pues las tinieblas tienen que ver con todos los deseos carnales y con Satanás. Así que el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros y dice la Escritura que el Espíritu y la carne son contrarios, porque los deseos de la carne son contrarios al Espíritu y los del Espíritu son contrarios a la carne. Y esos dos tienen una lucha entre sí. Así que estamos aquí, pero estamos en el nombre de Jesucristo, con la vida resucitada de Cristo, y debemos alumbrar las tinieblas de otros. Sean todos bienvenidos. Sí, las tinieblas que tienen que ver con la oscuridad, al menos en el diccionario podemos encontrar que la palabra oscuridad significa ausencia de luz, porque la luz es el agente que ilumina todas las cosas. Y ciertamente se ha hablado mucho de la velocidad de la luz porque es la más veloz que hay en toda la Tierra. La velocidad de la luz que son 300,000 kilómetros por segundo. Por eso cuando prendemos el interruptor en un cuarto que está oscuro, rápido viene la luz, porque la luz tiene poder por sí misma. En cambio las tinieblas no tienen poder. Y Jesucristo para eso vino a la tierra también, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo, y eso incluye las tinieblas. Voy a dar lectura a lo que dice Isaías en el capítulo 9, porque allí nos dice que el tiempo de tinieblas, que también se puede relacionar con los problemas o con las tribulaciones, no es para siempre. O sea, todo tiene una fecha de caducidad, igual que los productos tienen una fecha de expiración o caducidad, y no para siempre. Allí dice, va a haber tinieblas, dice la palabra, mas no habrá siempre oscuridad para la que
está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, a aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierras de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto nos habla de la primera venida del Señor Jesucristo, que lo hizo en el mar de Galilea. Allí fundó su ministerio aquí en la tierra, y Galilea, que estaba llena de oscuridad, de tinieblas, de repente la luz se hizo, y las tinieblas, como dice aquí la palabra, no pudieron prevalecer contra él. Y a partir de allí Dios hizo un cambio, porque ahora todos querían ir a Galilea a ser sanados por el Señor Jesucristo. Así que aquí vemos que la oscuridad tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de expiración, por lo cual cualquier problema o cualquier enfermedad o cualquier tribulación que se padezca aquí en la tierra tiene una salida, no es para siempre, sino tiene también una salida. Ya como entró, saldrá también, porque para eso vino Jesucristo. Él vino para que los enfermos sean sanados, para que los oprimidos sean libres. El pasaje que se ha hablado es la profecía que tenía que ver con la primera venida de Jesucristo, y está hablando de el inicio de su ministerio terrenal. Habían tinieblas en la tierra, de manera especial en Galilea, pero la oscuridad pronto iba a desaparecer. Jesucristo estableció su ministerio en Capernaum, a orillas del mar de Galilea, y toda esa región fue alumbrada. Era una región de gentiles donde generalmente habían muchos pueblos en idolatría, apartados de Dios, y por lo tanto muchos demonios. Detrás de los ídolos están los demonios. Jesucristo vino a alumbrar. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Así que estos pasajes hablan del inicio del ministerio de Jesús, pero hemos tomado como tema para esta enseñanza en este programa la última parte ya de su ministerio, cuando Jesucristo iba a cumplir el propósito de derrotar al diablo. Esto fue en la cruz del Calvario. En 1 de Juan 3:8 dice la Escritura: con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde iba a realizarse esta batalla? Contra el príncipe de las tinieblas, contra el diablo mismo, en la cruz del Calvario. Pero hay un pasaje importante en la vida del Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Jesucristo, después de haber orado en el huerto del Getsemaní, de pronto una turba llegó a donde estaba Jesús para prenderle. Eran los tiempos ya del cumplimiento de la profecía, cuando Jesucristo tenía que ir a la batalla de batallas, a la batalla contra el diablo en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo dijo algo muy importante. En Lucas capítulo 22, Jesucristo está hablando aquí versículos del 52 al 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. ¿No extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto fue lo que dijo Jesús: esta es vuestra hora. Todo tiene un tiempo aquí en el planeta Tierra, todo tiene un tiempo de cumplimiento profético. Jesucristo caminó
durante 3 años y medio, moviéndose en toda Galilea y Judea, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Jesucristo vino a liberar a los cautivos, sanar a todos los que estaban oprimidos. Vino a cumplir el propósito de Dios, pero llegó el momento del cumplimiento de su muerte. Jesucristo nace para la muerte. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero que tenía que morir, el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Y llegó el momento, era la hora de las tinieblas. Jesucristo dijo: siempre estuve en el templo y nunca extendiste tu mano contra mí, porque no era su hora. Pero ahora sí era la hora de las tinieblas. Jesucristo dijo: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí comenzaba ya el camino hacia la cruz. Sabemos, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, que Jesucristo libró la batalla en la cruz del Calvario. La Biblia dice que de la hora sexta a la hora novena hubieron tinieblas en la tierra. Era la hora de las tinieblas, pero en medio de las tinieblas estaba alumbrando la luz. Donde hay tinieblas, alumbra la luz. Así que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. En Mateo capítulo 27, versículo 45, dicen las Escrituras: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena, 3 horas de batalla. 3 horas contra las tinieblas. Se refiere a las horas del 12 del día a 3 de la tarde. 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas, que fue la batalla de batallas en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia que allí destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. Deshizo el imperio de la muerte. Cuando era la tercera hora, o sea, la hora novena, después de 3 horas de la batalla, Jesucristo dice aquí en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La Biblia habla este pasaje en Juan 19:30, en el momento de entregar Jesús el Espíritu a Dios su Padre. Esta fue la palabra que Jesucristo exclamó. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 19:30. Consumado es. Así es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es la palabra que determina la victoria de Jesucristo sobre el diablo, sobre el pecado, sobre toda maldición en la tierra, sobre las mismas tinieblas. Así que las tinieblas fueron vencidas en la cruz del Calvario. Jesucristo vino precisamente con ese propósito y resucitó al tercer día para dar nacimiento a la iglesia cristiana, para alumbrar aquí en la tierra. ¿Hay tinieblas en la tierra? Sí, debido a los tiempos en que vamos viviendo de generación tras generación, donde la maldad del hombre se va incrementando. Pero en medio de las tinieblas de generación tras generación hay una iglesia generacional, una iglesia que alumbra en ciudades y naciones. Hoy estamos en el tiempo del siglo XXI, la iglesia debe aprender a alumbrar. Por eso esta enseñanza, si somos cristianos, debemos saber o aprender cómo lidiar contra las tinieblas que están atacando nuestras familias, nuestras ciudades y naciones. Hay
pestes, hay plagas, hemos conocido acerca de todo lo que tuvo que ver con la emergencia sanitaria que hubo en el planeta Tierra. Estamos viendo desastres naturales, estamos viendo problemas en la economía, problemas que tienen que ver con el dinero, estamos viendo problemas de violencia. ¿Cómo lidiamos con estos problemas? Todo ello representan tinieblas. El que no está en Cristo, el que no conoce a Dios, tratará de resolver sus problemas con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, con la ayuda del hombre. Pero la Biblia nos enseña que el hombre no puede ayudar al hombre. El único que puede ayudarnos se llama Jesucristo. Él resucitó de los muertos y envió al Espíritu Santo para que la iglesia ahora estuviese ayudando a muchas personas para salir de los problemas. Por eso tenemos que aprender a caminar en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las enfermedades, en medio de toda oscuridad. Y estos son los tiempos del siglo XXI, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, Satanás está en la tierra y como nunca está atacando la humanidad. En Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesucristo se refirió a Satanás de esta manera. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Esta es una enseñanza que todo cristiano debe saber. El diablo nada tiene con el cristiano, nada tiene con un santo de Dios. El diablo nada tenía con Jesucristo. Cristo caminaba con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, apartado de todo pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que nada tiene en mí, dijo Jesús. Puede venir el diablo, pero no podrá hacer nada, porque Jesucristo, la luz del mundo, estaba aquí en la tierra. En Juan capítulo 1, versículo 4 y 5, allí habla de cómo Jesucristo vino a alumbrar. En él está la vida, o estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Cuando hay oscuridad, simplemente hay que encender una lámpara y se hace la claridad, desaparece la oscuridad. Así que la iglesia está aquí para alumbrar y debemos por eso aprender a caminar con Jesucristo para estar enfrentando la oscuridad o las tinieblas en el día a día. Todo esto es enseñanza que nos dan las Escrituras. Sí. Por eso en Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, está la profecía que habla de los tiempos actuales, siglo XXI. Habla de nosotros, los cristianos. Está hablando del tiempo en que estamos viviendo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Habla de la iglesia. Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia de ir a todas las naciones del planeta Tierra. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. La iglesia está repartida en el mundo entero, en los 5 continentes. La iglesia es luz para alumbrar donde hay tinieblas. Lo debemos entender.
pero estamos en un tiempo donde, debido al avance de la tecnología en los últimos años, muchos se han adormecido. Muchos cristianos se han dormido en cuanto al llamado que Dios les ha dado, y el príncipe de las tinieblas está tomando ventaja en ciudades y naciones, inclusive en algunas iglesias. Debemos despertar. Por eso dice la Escritura: levántate, resplandece. Es un mandato de Dios para que todo cristiano despierte, se levante. En Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 14, allí la Escritura nos habla de guerra. La iglesia fue llamada para la guerra contra las tinieblas. Es el propósito por el cual somos cristianos. Estamos en una batalla día con día contra los problemas que el diablo pueda traer. Problemas de enfermedad, problemas en cuanto a la desaveniencia en el matrimonio, violencia de padres contra hijos, hijos contra padres, problemas económicos, problemas de desempleo, problemas sociales, todo tipo de problemas. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a todo ello? La Biblia habla de una batalla que tenemos que librar, y es en la carta a los Efesios donde tenemos una enseñanza acerca de la armadura de Dios. Dice la Escritura: vístanse con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia habla claramente que nuestro enemigo es el diablo. Todo ello está en Efesios 6, 10 y 11. Dice la Escritura: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos con toda la armadura de Dios para poder resistir contra el día malo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es la lucha contra el ser humano, son lucha contra los demonios, lucha contra el diablo mismo que está perturbando gobiernos, ciudades y naciones. Por eso tenemos que despertar. La profecía dice: levántate, resplandece, porque este es el llamado para todo cristiano, hombre o mujer, en el planeta Tierra, más en este siglo XXI, donde las tinieblas están intensificándose, cubriendo el planeta Tierra. Lo estamos viendo, cómo hay tanta desinformación hoy en día, hay tanta confusión con tantas noticias que no sabemos si es verdad o no es verdad, si es una realidad o es una ficción. Hay tanto engaño hoy en día de lo que vemos y oímos, pero todo ello es la profecía. ¿Cómo poder enfrentar todo ello? Para esto Dios dejó la iglesia en un tiempo profético, el tiempo que estamos viviendo, tiempos de luz, tiempos de revelación de los secretos de Dios. Por eso aquí en Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 14, allí el Espíritu Santo vuelve a recordar lo que se escribió en Isaías cuando Dios dijo: levántate, resplandece. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Biblia habla de los muertos que caminan aquí en la tierra. Toda persona apartada de Dios
es un muerto que no Espiritual. tiene espíritu, Espiritualmente. es un muerto espiritual, tiene vida física, vida biológica, pero no conoce a Dios, Por eso no dice tiene que vida de Dios. Hay que nacer de nuevo aceptando a Jesucristo. Sí, por Nuevo eso la nacimiento. Biblia habla De nuevo nacimiento. del nuevo nacimiento. Así que dicen las Escrituras, levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes Despiértate. y levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Salte del montón. El montón de personas caminan con miedo, con temor, con inseguridad. No saben qué hacer, viven en el chisme, en el rumor, en la crítica, echándole la culpa a medio mundo, no saben qué hacer. Las tinieblas están cubriendo ciudades y naciones. Por eso Dios dice, levántate, es tiempo de despertar. Despiértate, Y tú comienza, que duermes. y esta Y es la levántate clave. de entre los muertos. Así es, levántate De entre los muertos. entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Podemos leer Efesios capítulo 4, allí habla de los muertos. Ah, la nueva 4:17. vida- 4:17, ok. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Las personas que están apartadas de Dios caminan en la ignorancia de la verdad. No tienen vida espiritual. Y tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido Están por bajo las tinieblas. Están en tinieblas. Las tinieblas están cubriendo la mente La de mente, muchas los personas. pensamientos. Los pensamientos. En Efesios capítulo 2 habla de los muertos, muertos vivientes. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y Antes pecados. todo cristiano estaba muerto. Hoy ningún cristiano verdadero debe decir camino en muerte, porque la vida resucitada está en nosotros. Entonces estamos aquí para alumbrar. La vida de Cristo es la luz a los hombres y debemos alumbrar. Por eso tenemos que predicar a Jesucristo a toda persona en todo lugar, para que las personas despierten a la vida resucitada de Cristo. Aquí la Biblia nos enseña que antes teníamos muerte espiritual. Dice, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora o opera en los hijos de desobediencia. Otra forma de hablar del príncipe de las tinieblas. De Satanás. Aquí está hablando del diablo. príncipe de la potestad del aire. Recordemos que los demonios son aire, se mueven en el aire, son espíritus que se mueven. Aquí en nuestra región a veces las personas en el campo dicen, me entró un mal aire. ¿Qué fue lo que entró? Un espíritu Fue maligno. Un espíritu maligno que se movía en el aire. Así que para esto vino Jesucristo, para echar fuera esos espíritus. Sí. Y aquí la Biblia en Efesios 5 dice que no Efesios. participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas. Esta es la acción que Dios demanda de todo cristiano, hombre o mujer. Ahora, reprender las obras tenemos del una armadura diablo. poderosa Sí, así es. en Efesios 6, ¿no? Del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es un libro de enseñanza de cómo enfrentar los problemas de la vida diaria. Tenemos una armadura, toda la armadura representa a Jesucristo en su vida resucitada. Y debemos aprender a enfrentarnos contra espíritus que no vemos. Por eso dice la Biblia, reprendamos las obras de las tinieblas. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra las personas, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, están allí influenciando, tratando de influenciar al hombre. Vayamos a la enseñanza dada por Jesucristo, cómo están operando los demonios. Es una profecía que habla de los tiempos que vivimos. Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 5. El Señor Jesucristo está en el monte de los olivos, como siempre, enseñando, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo respondió lo siguiente, Mateo 24, del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos serán engañados. ¿Cómo estará obrando el engaño? Sigamos leyendo allí en Mateo 24, del 11 al 13. Y oiréis, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Son las características de nuestros tiempos donde estamos escuchando tantas mentiras, mentiras que vienen del enemigo. Hay confusión hoy en día. La maldad se ha ido incrementando en cada nación de la tierra. Por lo tanto, debido a la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Sí. Inclusive está tocando la iglesia también. Sí, también dice allí el versículo 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún Tremendo, ¿no? A los que son cristianos pueden ser engañados. Estamos en tiempos de peligro hoy en día, por eso estamos en el tiempo de las tinieblas. Es la hora de las tinieblas, pero Jesucristo, Él dijo que en medio de las tinieblas debemos alumbrar, debemos levantarnos, resplandecer cuando hay tinieblas. Por eso estamos orando y ayunando para que venga un avivamiento a nuestras iglesias y despertemos todos para enfrentar al enemigo, porque el diablo está atacando con todo a las familias, a los gobiernos, a toda la sociedad en general. La Biblia habla en Segunda de Crónicas, vamos a ir a un escenario espiritual de cómo los falsos profetas están profetizando. Hoy están usando las redes sociales. A través de las redes sociales cualquier persona con un canal de televisión puede ponerse allí para hablar sus propios pensamientos que pueden ser mentira y engaño.
Así que estamos en un tiempo de gran confusión a través de todo lo que hoy es el desarrollo de la tecnología. Pero ¿qué se mueve detrás de todo ello? La Biblia habla así de un caso cuando el rey Acab, cuando Dios determinó que el rey Acab, debido a tanto pecado que había cometido, llevando al pueblo de Israel a la idolatría, haciéndole caso a su mujer Jezabel, una mujer hechicera, una mujer que practicaba las artes mágicas y también era una mujer ramera. Entonces Dios dijo, es el tiempo, es la hora de la muerte de Acab. ¿Cómo vendría la muerte? A través de los falsos profetas. ¿Cómo iban a hablar estos falsos profetas? Por medio de demonios. Un ejército de demonios estarán atacando a personas para que profeticen engaño y mentira. Y las personas que oigan a los falsos profetas estén creyendo la mentira y el engaño, y de esta manera entrarán a los juicios de Dios. Así que aquí tenemos un escenario en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos del 18 al 22. No es 28 acá. 18, del 18 al 22. Sí. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y el otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Ahora podemos entender cómo fue la muerte del rey Acab. El rey Acab, para salir a la guerra, tenía que consultar con sus profetas. Estaba con su amigo, el rey Josafat. Entonces empezaron a preguntarle a los profetas. Y entonces los profetas del rey Acab le decían, rey, Dios te dará la victoria. Sal con la confianza a la batalla, porque regresarás con el botín, regresarás con la victoria. Sí, ellos Pero era una falsa profecía, porque el espíritu de mentira estaba obrando en esos profetas. ¿Cuál es la historia? El rey Acab salió y en batalla murió. Vino una flecha y atravesó la armadura del rey Acab, porque su hora estaba determinada. ¿Cómo fue la muerte? Por un espíritu que se movió en una persona para influir en un asesor del rey Acab. Era un asesor del rey Acab que lo condujo a la batalla creyendo que lograría la victoria, cuando fue todo lo contrario. Sí, era un grupo. Fue la muerte. Era un grupo, eran 400 profetas. Sí. Y todos hablaban que el rey Acab iba a vencer. Todos decían que iba a haber victoria. Era mentira. Sí, era mentira. Y el rey Josafat, bueno, él era un hombre que temía a Dios y en cierta manera tenía discernimiento dentro de la profecía, porque él pudo discernir y distinguir a estos profetas. Él dijo, estos 400 profetas están hablando mal. ¿Habrá aquí alguien que hable de parte de Dios? O sea, él pudo identificar que todos estos 400 profetas eran unos profetas profetas, falsos y vendidos también. Paleros. Paleros sería en otra forma de decirlo, que estaban a modo del rey.
Por eso él dice, habrá otro más. Y es cuando hacen venir a un profeta de Dios llamado Micaías. Y él fue el que profetizó. Ese sí era un verdadero profeta. Y él fue el quien profetizó acerca de la caída del rey Acab en esa guerra. Mas sin embargo, cuando venía Micaías, ellos empezaron a hacer demostraciones proféticas. Alguien trajo, por ejemplo, un cuerno y dijo, con estos cuernos vas a destruir al ejército invasor, al ejército enemigo. Y hacían tantas muestras, ¿no? Diciendo, vas a vencer, vas a ganar. Pero al final, bueno, aquí está lo que dijo Micaías. Ellos tenían un espíritu de mentira, de engaño. Mas sin embargo, esto es lo que Dios ha dicho. Por eso cuando le dice Josafat, le dice al rey Acab, manda a buscar al profeta, al que es de Dios. Él dijo, bueno, es que siempre me ha traído mala suerte, siempre ha hablado mal. Siempre me habla mal, negativo, dice. Sí, esa es la parte, ¿no? Pero le dice, no, pues tráelo. Y entonces, ya después que le da todo el mensaje, dice, te dije, él siempre habla mal. Porque le dijo que iba a morir. Ajá. Fue cuando Dios, a través del profeta Micaías, reveló lo que iba a suceder. Sí. Reveló que un espíritu de mentira se iba a mover y es en que los falsos profetas. Y el ejército contrario, lo único que hizo fue matar al rey Acab. No hicieron más que eso. Porque, bueno, allí dice todo el pasaje, Josafat, aún escuchando esta palabra, fue a la guerra. Sí. Y primero el ejército rodeó a Josafat porque Acab le dijo, bueno, vamos a hacerlo si es que dicen que voy a morir hoy. Entonces yo me voy a disfrazar, y se puso de soldado. Y el rey Acab, pues rey Josafat en sus ropas reales, ¿no? Para ahora sí engañar al ejército contrario. Entonces vino el ejército, rodeó a Josafat porque era el que tenía las ropas reales. Pero cuando iban a dar, ahora sí, la lanza o la espada, rápido dijeron, no, él no es el rey Acab. Y entonces lo dejaron allí. Y después se fueron al que seguía, y a él sí le dieron, y era el rey Acab. Porque esa era la orden que tenían, era dispararle, ¿no?, al rey Acab. Así es. Por eso tenemos que saber la importancia del Espíritu Santo. Era el Espíritu que estaba en el profeta Micaías, el verdadero profeta de Dios. En cambio, los otros 400 profetas eran falsos, caminaban con los espíritus de mentira. Al tiempo de hoy necesitamos discernimiento espiritual, saber quién habla la verdad y quién habla la mentira. La Biblia dice en 2 de Corintios 11:14 que Satanás es el amo del disfraz. Se disfraza de muchas maneras y engaña al mundo entero. 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí está. ¿Cuántas personas han visto un ángel blanco iluminado? La Biblia nos enseña que debemos probar si lo que estamos viendo y oyendo es de Dios o no es de Dios. Tenemos que probar los espíritus porque el diablo en su astucia puede engañar tomando forma de un ángel y un ángel de luz. El diablo no tiene luz, el diablo no tiene nada, el diablo camina en la tierra como un fantasma, es polvo. Entonces el diablo, para engañar al ser humano, toma apariencia humana o se viste ya sea de un animal, como sucedió en el caso de Eva. 2 de Corintios 11:13, la Biblia dice que la forma en que se vistió Satanás, porque Satanás es un espíritu, y Satanás tomó la apariencia de una serpiente. Y fue así como engañó a Eva. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso tenemos que tener el discernimiento para conocer
si la persona que está predicando, la persona que está enseñando, la persona que está platicando conmigo está hablando de parte de Dios o de parte de Satanás. Tenemos que tener discernimiento para los tiempos de este siglo XXI. Estamos en tiempos de tanta confusión, de tanto engaño, de tanta mentira, y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice cuántas personas se hacen pasar como pastores, se hacen pasar como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas o como cristianos, como hermanos en Cristo. Y tenemos que tener el discernimiento para estos últimos tiempos. La Biblia dice que Satanás puede tomar cualquier apariencia, puede ser un ángel de luz, pero también la serpiente así engañó a Eva. Así que tenemos formas engañosas en que el enemigo puede aparecerse. Sí. Y la Biblia aquí dice en el 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Apostasía. Sí. O sea, la apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de Dios, es creer la mentira. Así que los sentidos de Eva fueron perturbados, fueron anestesiada su alma para creer la mentira. Le creyó, obedeció, comió del fruto prohibido y se convirtió en una mujer extraña. La Biblia le llama mujer extraña o ramera, y fue la forma en que el diablo la usó para la caída de Adán. Así que Adán y Eva cayeron en pecado. Vino la maldición. A esto vino Jesucristo, a romper la maldición, pero ya ahora está la iglesia hablando de Jesucristo, reprendiendo las obras de las tinieblas. Hay un personaje en la Biblia que es bueno conocer, como fue Simón el Mago, porque Simón el Mago era la atracción misma de toda una ciudad, era el poder que se movía en la ciudad de Samaria con milagros. Así como hay algunos personajes que le llaman brujos, hechiceros de la ciudad, de una nación. Este era un mago, un hechicero, que es una forma de decir hechicero. Hechicero, un Aquí brujo. tenemos un brujo. entonces el caso de Simón el Mago. Y tenemos un cuadro donde presentamos a este obrero fraudulento, porque Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue a predicar a Samaria. Felipe predicó en Samaria. Simón, que estaba escuchando a Felipe, oyó y se bautizó junto con el pueblo, sin haberse convertido. Sí. Cualquiera se puede bautizar sin conversión. Sí. Aquí tenemos el caso de Simón. Entonces, cuando los apóstoles... Solamente se hizo pasar como, sí, pero no se convirtió realmente. Y cuando los apóstoles supieron que Samaria se había entregado a Jesucristo, enviaron al apóstol Pedro, al apóstol Juan, para que recibieran el poder del Espíritu Santo. Y cuando Simón vio el poder del Espíritu Santo, la manifestación del poder del Espíritu Santo, lo quiso comprar. Sí. Así es. Y entonces Pedro lo exhortó fuertemente porque había caído en una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Pensando que el poder de Dios lo podía comprar. Así es. Sí, tenemos aquí, por ejemplo, un libro, ¿no?, que tiene que ver con Ireneo de León, que se puede decir es el nieto espiritual del apóstol Juan. El apóstol Juan tenía, tenía dos grandes discípulos. Uno se llamaba Ignacio de Antioquía, que fue un mártir en el circo romano, en el Coliseo romano. Y tenía otro gran discípulo llamado Policarpo de Esmirna. Y Ireneo de León, él nació de hecho en Esmirna, conoció a Policarpo de Esmirna y él fue su maestro. Y bueno, la biografía dice que él estuvo ya en el segundo siglo, hablamos de
el 130 al 202, más o menos su vida, pero en el 180 fue cuando escribió esta obra que se llama Contra la herejía o contra las herejías. Y aquí son 5 libros prácticamente que está dentro de uno. Y aquí es donde menciona a Simón el Mago. Quiero nada más leer una parte de Simón el Mago. Esto fue lo que sucedió, vamos a decir, después de lo que dice Hechos capítulo 8. Dice, vivió en la época del emperador Claudio, y hablamos de los años 40-50, que se dice que fue honrado hasta con una estatua por causa de su magia. Fue glorificado por muchos como un dios y enseñaba que había aparecido entre los judíos como hijo, que había descendido en Samaria como padre y había llegado a los gentiles como Espíritu Santo. Él era el poder supremo, es decir, el Padre que está sobre todas las cosas, y consentían en llamarlo, en ser llamado de todas maneras de que le llamaban los hombres. Simón de Samaria, de quien provienen todas las herejías, fundó su secta sobre el sistema siguiente: habiendo redimido en Tiro de Fenicia una cierta Helena que practicaba la prostitución, se puso a recorrer la tierra con ella, diciendo que era su primera concepción, madre de todas las cosas, por medio de la cual había tenido el principio la idea de crear a los ángeles y a los arcángeles. Y esa es la apostasía que... Ese mago llamado Simón, sí, fue el padre, dice, de todas las herejías. Sí, el padre de todas las herejías. Nunca se convirtió, de los solamente gnósticos. se introdujo. No, de hecho, solamente se introdujo. De hecho, aquí Ireneo también dice que él fingió su arrepentimiento. Sí. Y después dice, él hizo esto, ¿no? Entonces habla de que... Exactamente un hijo del diablo. Sí, prácticamente le hizo la competencia a los apóstoles del Señor Jesucristo. Y bueno, fue muy conocido porque fue hasta Roma, es lo que dice aquí. Le hicieron una estatua en Roma. Qué bárbaro. Y él se hizo a sí mismo, o se hizo llamar como Dios. Y tuvo, dice, una mujer prostituta como pareja. Y dijo, esta mujer es la que engendró a los ángeles y arcángeles. Qué tremendo. Y yo soy Dios. Qué bárbaro. Y así es como vino esta tremenda herejía, o sea, como era apostasía. su mujer, engendraron ángeles y arcángeles, ¿no? Así y es. como él sí. era Dios, ¿no? Sí, esa es la Tremendo. desviación. Todo esto sucedió en el siglo I, ya la época de los apóstoles había quedado atrás y ahora eran los discípulos de los apóstoles. Y tenemos a Ireneo de León, se le considera un gran teólogo después del apóstol Pablo. Para los tiempos que siguieron, es considerado el gran teólogo de sus tiempos, que confrontó las herejías que existían en ese tiempo contra la iglesia. Por eso esos tiempos están resurgiendo al tiempo de hoy y necesitamos al Espíritu Santo para confrontar todo ello. Por eso tenemos que estar orando y ayunando, pidiéndole a Dios la presencia del Espíritu Santo. Amigo, amiga, queremos hacer un llamado a tu salvación. No podemos caminar apartados de Dios en tiempos peligrosos, en tiempos de tinieblas. Solamente en Jesucristo hay luz. En Jesucristo podrás empezar una vida totalmente diferente. Solamente tienes que decir esta declaración de fe, si es tu voluntad. Repite después de mí: Señor Jesús, perdóname por estar apartado de Dios y estar en tinieblas. Hoy me arrepiento de todo pecado y abro mi corazón para que vengas a morar dentro de mí. Seas mi Salvador y mi Señor. En este momento te recibo como el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bueno, pues ya estás en luz. Has entrado al camino de la luz verdadera, de la vida resucitada de Cristo. Así es. Mañana los esperamos en nuestro servicio online, 12 del día, 10 de la mañana, nuestro servicio presencial. Así es.
Agradecemos que hayan estado con nosotros, amables, que las muchas bendiciones gracias por su continúen atención. con ustedes y hasta nuestro próximo Les bendecimos programa, a Dios todos. mediante.